Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo creo que podemos darle un mejor aplauso a ese Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Aleluya. Él es bueno. ¿Cuánto creen que Él es bueno? Amén, ¿verdad que sí? Bueno es nuestro Dios. Cordial saludo a la amada iglesia del Señor. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. A los amigos, a los hermanos que nos visitan de distintas partes de las regiones, le damos la bienvenida. Y como le decimos a los amigos y a los hermanos que en esta hora nos visitan, bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, primeramente, una vez más agradecido con ese Dios maravilloso por esta bella oportunidad que nos regala cada día, de poder servirnos y de poder congregarnos y poder alabar y glorificar su santo y glorioso nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer el Salmo 100. Vamos a leer exhortación a la gratitud. Un salmo muy conocido, pero muy hermoso. Vamos a leerlo todo a una misma voz. Todos lo tienen, puede decir un amén. Ahí están. Todos vamos a una misma voz. Cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Es por todas las generaciones. No es a media, no, hermano, es por todas las generaciones. Y ese es el Dios que nosotros venimos a adorar en esta mañana. Por eso entre con la sonrisa más hermosa, con alegría, saludando al hermano, a la hermana, voltea a su lado y dile: bienvenidos en el nombre de Jesús. Saluda al hermano que está a su lado. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Es saludarnos los unos a los otros. Vamos a elevar una oración. Vamos a colocar este servicio una vez más en manos del Señor. Que sea Él dirigiéndonos, que sea Él dándonos la gracia para cantarle con ese gozo, con esa alegría con que Él se merece que usted y yo le cantemos en esta mañana. Y no solamente en esta mañana, cada vez que le cantemos o nos presentemos delante de Él, presentémonos con esa alegría, que sintamos, que nos mire que tenemos a un Dios dentro de nosotros, porque Dios es amor, alegría, gozo, paz. Ese es el Dios. Nosotros no podemos ser aburridos, no. Tenemos que ser una persona alegre, porque eso es lo que nos invita la palabra del Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta mañana el primer agradecido levante las manos y comencemos esta oración. Soberano Dios maravilloso, una vez más, Señor, gracias te damos. Gracias por esta mañana maravillosa, Señor, por esta noche que nos regalaste. Gracias por el aire, la vida, Señor, que tú nos regalas. Pero ante todo, gracias por esta bella oportunidad que tú nos permites a cada uno de nosotros poder expresar nuestra gratitud, Señor, nuestra alegría. Poder decirte, Señor, que te amamos y que gracias porque nos permitiste una vez más podernos estar aquí para alabarte, para glorificarte. Oh Dios maravilloso, recibe esta alabanza de tu pueblo que te ama, Señor. Recibe, Señor, cada alabanza, cada adoración, Señor.
Que esta alabanza, Señor, se presente ante ti, Señor, con alegría. Oh Dios maravilloso, glorifícate en medio nuestro una vez más. Toma control de nuestros labios, de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor. Y que todo aquello, Señor, que intente interrumpir esta mañana, en el nombre de Jesús lo rechazamos. En el nombre de Jesús lo rechazamos. Oh bendito Dios maravilloso. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Despeje todo lo que tiene en la casa, el trabajo, y concentrémonos en darle la mejor adoración a esta mañana, a este Dios. Amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se sumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Me podrá separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan bendito, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme, y en mi canción decirle: su amor sí es mucho amor, porque puedo sentirle y dentro de mi alma, y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Mi temor es mi hambre, me podrá separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Aleluya, ¿Quién me separa? aleluya, aleluya. De este amor tan grande, Mi
podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su
que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya. Aleluya. Santo es el que vive, aleluya. Él es santo, aleluya. Oh, aleluya. Él es santo, santo. Él es santo, santo, santo. Santo es el Señor, aleluya. Santo es el que vive, aleluya. Santo en el pesebre, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, adoren esta mañana al Señor, que aquí está su presencia, aquí está. Él está en esta mañana, en este lugar, una vez más. Él está restaurando, levantando, aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. Su palabra dice que cuando hay 2 o 3 en tu nombre, Él está aquí en medio nuestro, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo. Santo, santo, santo. Te adoramos, Señor, en esta mañana te adoramos. Te damos exaltación. Oh, aleluya. Si mi vida es caña cascada, no permitas que se quiebre. Si es Babilón meante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es su misericordia. Permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Tengo una petición para ti, Jesús. Quiere mi corazón.
aleluya. Si mi vida tan atascada, no permitas que se quiebre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está aquí en esta mañana, ¿cuánto lo cree? Yo siento su presencia. Aleluya, a eso venimos, a llenarnos, a gozarnos en su presencia. Bueno, yo invito a la escuela dominical, tiene un evento. Hermano, ¿pueden ponerse cómodos? Sí. Yo invito aquí a nuestra hermana Sandra. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver entonces una presentación de escuela dominical. Qué bello son nuestros niños, amén. Dios los bendiga. Los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición estar acá y qué bendición que tengamos el grupo de los Gedeones en esta mañana. Venimos preparándonos desde hace días y de verdad que el corazón de los niños es el más dispuesto a servirle al Señor. Y qué bueno que en esta mañana los tomemos como un ejemplo y dándole gracias a Dios por los papás que siempre están pendientes de sus niños. ¿Listo? Entonces, que todo esto, lo que hacemos nosotros como maestros es para crear en los niños ese amor y ese servicio a Dios desde pequeños. Y qué bueno dejarles una semillita, ¿cierto? Que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia siempre dejemos una bonita semilla y enseñemos algo a los niños de este Dios tan maravilloso que tenemos. Todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordar mi historia de lo que Dios hizo en mí, cómo Él tomó mi vida para servirle hasta el fin. Que nos la lo fue Eliseos y yo lo voy a afirmar, que muchas almas de Cristo Él mismo vio regresar. Nací por los Santanderes de gente firme y capaz. Dios me llamó a su obra y fui sin mirar atrás. Al año 55 conoció a su Salvador y desde entonces su vida le perteneció al Señor. Dejé trabajo y salario, fue una decisión de fe y fui a predicar a Cristo confiando solo en Él. No busco fama o riquezas, ni aplausos para lucir. Su mayor tesoro fueron las almas a convertir.
Marlene estuvo a mi lado, compañera fiel de amor, apoyando con esfuerzo la obra del Redentor. Y llena de pulsillo, con entrega y corazón, levantando muchas obras con ayuno y oración. Colombia sería mi escuela, allí aprendí a pastorear, pero el Señor ya tenía gran campo para labrar. A los Estados Unidos llegó como misioneros y a siervos y a pastores sirvió como consejero. Y México conoció de mi evangelización y Canadá fue testigo de mi trabajo y amor. Las iglesias que fundó son frutos de la labor, pero él estaba seguro que toda gloria es de Dios. Seguí firme en la misión mientras Dios me dio vigor, porque había muchas almas esperando salvación. Y mientras que tuvo aliento y Dios le regaló voz, siguió anunciando al mundo las maravillas de Dios. La alegría más inmensa que ese siervo sintió fue ver un alma rendida llegar a los pies de Dios. Por eso hoy recordamos su ejemplo de dedicación, pues Dios le dio su vida, su familia y su misión. Amén, gloria al Señor. Hermanos, se me olvidó decirles que las trovas, sí, no lo notaron por el susto, son sobre nuestro hermano y pastor Eliseo Duarte. Él ya partió con el Señor, pero de verdad que fue un referente muy grande para nosotros en la iglesia pentecostal. Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga Escuela Dominical. Que Dios bendiga las misiones. Esto es fruto de las misiones, amén. Somos misión. ¿Cuántos amamos las misiones? ¿Y cuántos somos misión? Amén, que el Señor bendiga las misiones, amén. Hermanos, y con esta obra de teatro, con estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Trovas, ¿cierto? Yo quiero invitarles para que veamos nuestro informe misionero, porque se está haciendo misión alrededor del mundo, amén. Así que vamos a mirar, hoy es día de misión, hoy es un día importante, muy importante para nosotros. Bueno, todos los días el Señor nos regala la vida, pero hoy es un día nosotros recordamos y donde podemos ofrendar, donde podemos aportar a las misiones, donde les mandan un mensajito a los padres y le dicen, dale tu ofrenda a tu niño y dile, yo soy parte de la misión, amén. Pero también donde nosotros pensamos y decimos, hoy voy a hacer misión. Así que quiero invitarles para que usted tenga su ofrenda, ahorita la vamos a tomar, pero vamos a ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, que está haciendo la misión, la Iglesia Pentecostal. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero Julio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia posee un profundo corazón misionero. Es por eso que no se detiene. Día tras día,
seguimos cumpliendo la gran comisión con pasión y un amor inquebrantable por las almas. Mientras predicamos con fervor en nuestra patria, simultáneamente oramos, ofrendamos y enviamos misioneros a través de diversas latitudes del mundo. En esta ocasión especial, queremos contemplar el fruto maduro de este arduo trabajo. Aquellos hombres y mujeres de otras naciones, nacidos en los países donde hacemos presencia, hijo de padres nativos que, alcanzados por el mensaje, también han respondido con valentía. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El mover del Espíritu Santo en cada continente es verdaderamente maravilloso. En América, hacemos presencia en 12 países. Sí, que yo saludar su amigo, su hermano en Cristo Jesús, José Manuel Colaj Olmos. Dios chut Dios, pues chit en camp pastorear, Guatemala, en el departamento de Quiché, Chanín, pues muchos contentos o agradecidos con Dios, porque lo que utije Dios, cayó beshik katziko, kalengua, kachiko, pues Dios mucho ni mucho can entender, shkit amah, que Shao Jesús, el verdadero Dios. Por eso, Chanim, muchos agradecidos que Dios y chicmahor silibush donde quiera que janchico jiwilche. El Caribe, hacemos presencia en 9 países. Asia, hacemos presencia en 4 países. Dios le bendiga, hermanos. Me llamo Hidekazu Bando. Soy el pastor de la iglesia de Pentecostal aquí en Japón. Por sus oraciones, la palabra, la semilla llegó a mi corazón. Por la semilla, por la palabra de Dios, soy el cristiano y también Dios permitió que yo sirvo como pastor de la iglesia. Esta semilla, la palabra de Dios, ahora también llega a muchas personas. Nosotros seguimos orando para que esta semilla, palabra de Dios, llegue a muchas personas. África, hacemos presencia en 6 países. Deus abençoe, irmãos em Cristo Jesus. Chamo-me Aurélio Samuel Nhancali. Dou graças a Deus por ter conhecido o pastor João Jairo, o primeiro missionário da igreja aqui em Moçambique, enviado pela Igreja Unida da Colômbia. Conheci o pastor João Jairo por intermédio de um pastor que ele estava muito aflito, que precisava de uma igreja que pudesse ajudar para implantar a igreja. A igreja responsabilizou-me para trabalhar com o pastor João Jairo e trabalhamos até que ele conseguiu ter o direito de ir e ter o direito de implantar a igreja. Pastor João Jairo, a Igreja Pentecostal do Nome de Jesus de África, mudou muito a minha vida pessoal e a vida da minha família e a vida de muitos moçambicanos que aceitaram o ensino da Igreja Pentecostal. E neste momento a igreja conta com 2 templos já construídos, estando neste momento procurando o 3º terreno com o pastor Ricardo em Romão. A igreja está repleta de muitos que se convertem, que aceitam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É uma grande bênção, que Deus possa nos abençoar. No nome de Jesus. Amém. Europa, hacemos presencia en 13 países. God zegen. Mijn naam is Philip Schier. Ik ben de voorganger kerk in Den Haag in Nederland. Ik wil de kerk groeten in Colombia, de Verenigde Pinkstergemeente. We zenden de groeten vanuit Nederland. Ik wil een kleine getuigenis geven over mijn bekering. In het jaar 1997, januari, ging ik op vakantie naar Colombia. Kwam ik terecht in de stad Palmira. Daar hebben wel wat mensen mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. Terwijl ik in de kerk was, kreeg ik een uitnodiging voor een bijbelstudie bij de mensen waarbij ik logeerde, aanvaard. Toen kwamen de broeders en zusters van de kerk om een bijbelstudie te geven. En na de 3e, 4e studie ongeveer, kreeg ik geloof in het evangelie van Jezus Christus. En ik bad voor de eerste keer om de vergeving van mijn zonden. Tijdens zo'n bijbelstudie thuis, in zo'n kleine kamer, ontving ik plotseling
de Heilige Geest en begon te spreken in nieuwe talen. Een paar dagen later heb ik me laten dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van mijn zonden. Dus zo begon mijn relatie met de Almachtige God. Ik keerde terug naar Nederland. Enkele jaren later werd de eerste zendeling gezonden naar Nederland toe, genaamd Antonio Silva. En zo is het zendelingenwerk begonnen in het jaar 2000 in Nederland. En nu zijn we 26 jaar verder en dien ik de Heer nog steeds in de stad Den Haag, in de missie van Nederland. God zegen. En total, son 346 pastores nativos que hoy se suman con honor al equipo de evangelistas del reino. En cada uno de estos países, ellos proclaman el poderoso mensaje del Evangelio en sus propias lenguas maternas. Hoy, estas obras que un día iniciaron con el viaje de un misionero, continúan marchando con paso firme gracias al amor, la fidelidad y el amor de nuestros pastores nativos. Ellos son la prueba viva de que la palabra no regresa vacía. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, honramos y abrazamos a cada pastor nativo en el mundo. Gracias por cuidar el rebaño. Gracias por mantener el fuego encendido. Hoy, mientras contemplamos el alcance de la obra global, no podemos ser indiferentes al dolor de nuestros hermanos. Como Iglesia del Señor y como Departamento de Misiones Extranjeras, abrazamos con profundo amor y solidaridad a la amada Iglesia y al pueblo de Venezuela ante el devastador terremoto. Nuestras oraciones, nuestro clamor y nuestro apoyo incondicional están con ustedes. En medio de la prueba no están solos. Nos unimos en una sola alma para pedirle al Dios de toda consolación que fortalezca, sostenga y levante a cada familia venezolana. También nosotros somos parte de la misión Iglesia. Iglesia en San Nicolás, le damos la bienvenida. Nuestro pastor Kevin, nuestros hermanos que vienen de otras partes también, bienvenidos. Dios les permite estar aquí y a todos nos permite estar en este lugar, a los amigos. Todos estamos en este lugar porque podemos aportar para las misiones. Sé que usted tiene sus necesidades, pero ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría hacer algo por las misiones? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos no les gustaría hacer algo por Venezuela? La Iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la Iglesia. Nuestra Iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo, en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada,
porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión. Y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera que todavía no conocen a Dios. Es así como trabajamos por la familia. Es así como trabajamos supliendo las diferentes necesidades de la vida de las personas, pero muy enfocados inicialmente y primordialmente porque todo está en la línea de lo que Jesucristo quiso que nosotros conociésemos. Esa es la iglesia que tenemos hoy, pero venimos de esa historia. Anoche nós aqui na evento chamado Bambek Kaya. É um evento cultural, pero a nós maneira a Igreja Pentecostal Unida de Aruba não quer quedar atrás. Nós quer unir no evento aqui para fazer algo muito especial. Compartir o Evangelho de Deus, aproveitando a multitud que também tem água e aproveitando a comunidade de Aruba. Lo que nós quer dar para a comunidade de Aruba, dando-nos sua perspectiva de lo que está o Evangelho e de lo que está a missão do Senhor. La presencia de Dios aquí se siente, la presencia de Dios aquí. Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. Dios bendición a vos, nuestra iglesia pentecostal unida de Aruba, y ahora noche nos está haciendo presencia aquí nana para mostrar Aruba el poder de Dios. Para Aruba lagasak, nos tiene un Dios así na grande, así na bon, y él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nos quiere invitar a vos para unir junto con nosotros y cumplir con misión aquí. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos por visa. Gloria a Dios. Misión Aruba 2025. No tiene nada tú por sobarnos, poderoso danos oración.
Samuelito, ¿para dónde vas? Me estoy preparando para un viaje. Yo quiero ir, Samuelito, yo quiero ir, yo quiero ir. No. Samuelito, pero yo quiero aprender. Yo te llevo donde nos están enseñando. Se acerca nuestra gran escuela bíblica vacacional. Niños, ¿ustedes también quieren prepararse para este viaje? De lunes a sábado. Del 6 al 11 de julio. De 6 a 8. Muy puntuales. Y cerramos con nuestro gran culto el sábado a las 7 p.m. Niños y padres. Gran Convención Internacional Aruba 2026. En un mismo sentir, te esperamos los días 11, 12 y 13 de septiembre. Servicios, viernes, sábado y domingo. Hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esos días les vamos a dar un refrigerio, una enseñanza de la palabra de Dios, vamos a enseñarles canciones, vamos a permitir que ellos aprendan de Dios de una forma hermosa, porque Dios es hermoso, amén. Y todo lo de Él es hermoso, amén. Así que están todos sus niños invitados, les esperamos. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración por todos los cumpleañeros, ¿sí? Hay cumpleañeros, por aquí tengo un listado, escuche, para que usted sepa por quién va a orar. El hermano Brian Acosta, Emiladis, Nicolás Marín, Diana, Lázaro, Daniela, Gregoria, Frangelis, Libardo, Edinson, Grace y nuestra hermana Andrea también cumpleaños en esta semana, ¿sí? Así que vamos a orar por ellos, que Dios les bendiga ricamente y abundantemente. ¿La hermana quién? Frank también cumpleaños, también vamos a orar por él, ¿sí? ¿Y alguien más está de cumpleaños? Andrés, ok, el hijo de nuestra hermana Gloria y su mamá también, ¿cierto? Bueno, entonces que el Señor Jesucristo me le bendiga. Yo no sé si alguno de ustedes que está cumpliendo años, usted quiera venir hasta aquí. Yo sé que de pronto haga uno y digan, yo también quiero que alguien ore por mí. Si usted va a cumplir años y quiere que oren por usted, sí, hay muchos niños que dicen, oren por mí. Entonces pueden traerlo aquí y vamos a orar por ellos, que Dios bendiga sus vidas de una forma maravillosa. Bien, vamos a orar. Padre celestial, Padre maravilloso, te damos muchas gracias, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo cada día, Señor. Gracias por la vida, Dios, que nos regalas, que le das a nuestros hermanos, Señor, el poder cumplir un año más de vida. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les guardes, Señor Jesús, que les tengas siempre en tus caminos, Señor, que ellos puedan cada día crecer, Señor, en tu palabra, en tu obediencia, Señor. Oh Dios maravilloso, bendice sus vidas, Señor, cada día. Guárdales, Padre celestial. Te rogamos, Señor, así como nos has bendecido a nosotros, que les bendigas a ellos, Señor, con toda bendición celestial. Muchas gracias por sus vidas, Señor, y gracias por permitirnos ser parte, Señor, de esta iglesia, Señor, y poder orar por ellos. Bendíceles de una forma maravillosa, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, yo les dejo con la compañía de nuestro hermano Libardo para que él continúe con el servicio. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar por las necesidades
¿Cuántos tienen necesidades? Levante las manos a los que tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Hay enfermos, afligidos, desempleados, tristes. Pero yo tengo el Dios que todo lo llena. Y ese Dios en esta mañana aquí está. Así que vamos a orar por las necesidades. Que sea Dios obrando de una manera especial sobre cada uno de nosotros, porque en verdad estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que seguir agarrados de la mano del que todo lo puede, que es Él. Él pone la enfermedad, pero también pone la cura. Así que confiemos en el Señor. Así que en esta mañana vamos a orar. Acuérdese que hermano está enfermo. Yo quizás no me acuerdo de unos cuantos, pero usted y yo, hermanos, tenemos que tener algún hermano pendiente que está enfermo. Ore por ese hermano. Coloquémonos, hermano, en la presencia del Señor, que esté obrando. Yo sé que Dios es grande y maravilloso y en esta mañana Él va a hacer una obra. Vamos, levante sus manos y vamos a orar. Soberano Dios maravilloso, Dios todopoderoso, Dios de todo amor y misericordia en esta mañana, Señor. En esta mañana una vez más te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor. Aquí hay una iglesia, Señor, con un clamor delante de tu presencia, Señor. Te ruego de una manera muy especial, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentran quebrantados de salud, Señor. Tú los conoces cada necesidad, Señor, cada enfermedad, Señor. Te ruego que tú obres, Señor, sobre el cáncer, Señor. Te ruego, Dios maravilloso, que tu poder, Señor, sea descendido sobre cada uno de mis hermanos que están enfermos, Señor. Sánales, Señor. Restáurale, libértales, Señor, a los afligidos, Dios. Aquellos que están tristes, consuélales, Señor, maravilloso. Mira a los hermanos en Venezuela, Señor, que perdieron a sus familias, Dios. Ayúdales, Señor, fortaléceles. Dales consuelo, Señor, maravilloso. Glorifícate, Dios, en medio nuestro, maravilloso. Derrama de tu bendición, te lo rogamos, oh Dios maravilloso, en esta mañana, Dios. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sanidad, declaramos libertad, Señor maravilloso. Oh Dios, libera, Señor, restaura, Dios. Te lo pido, Dios, de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a cantar una alabanza más y estaremos escuchando la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Amén, ¿verdad? Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Vamos a cantar una alabanza más. Oh, aleluya. Dios es grande. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable en esta mañana? Bueno, hermano, le hemos cantado a Dios, hemos sentido su presencia. Ahora queremos sentarnos a la mesa. Queremos que Dios nos hable. Y le pido a Dios que me hable en esta mañana una vez más, porque necesitamos. Ese es nuestro alimento. Así que vamos a orar para que sea Dios usando este siervo que Dios ha escogido en esta mañana. Levante sus manos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, Rey soberano, te damos gracias una vez más, Señor, en esta hora. Gracias porque nos has permitido cantarte, Señor, alabarte, sentir tu presencia, Señor. Gracias. Pero ahora queremos que nos hables, Señor. Usa a tu siervo, Señor. Dale la palabra que necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, cada día de tu palabra, Señor. Pero ante todo, enséñanos a guardarla, a colocarla por obra, Señor, a nuestra vida, Señor. Y que cada palabra, Señor, podamos crecer, Señor, cada día. Podemos ver la luz de la aurora cada día, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos y los dejo con nuestro hermano Kevin. Señor les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Todos son bienvenidos, amén, a la casa del Señor, donde exaltamos y adoramos el nombre de Jesús, amén. Y bueno, contento de estar aquí, hermano, un poco nervioso porque esto da nervios. Aunque uno ya está acostumbrado a predicar, pero aún así, hermano, los nervios no se van, amén, los nervios quedan. Así que contento una vez más y bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Amén. Allá en Proverbios capítulo 9, versículo 1. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Amén. Con un gloria a Dios, hermanos, se pueden sentar. Vamos a estar cantando, amén. Antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor, vamos a estar cantando al Señor. Vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy.
Aleluya. Demos un aplauso fuerte al Señor. Amén. Él transforma nuestras vidas. Él transforma las mentes. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, se pueden sentar. Y bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Amén. La iglesia de San Nicolás les manda muchos saludos. Amén. Sigan orando por la iglesia allá. Amén. Que el Señor añade a los que han de ser salvos. Amén. No dejen de orar por la iglesia. Amén. Para que la iglesia del Señor siga aumentando. Amén. No es fácil, hermano, pero tampoco imposible. Amén. Porque tenemos un Dios que hace las cosas imposibles. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar sobre pilares de la vida cristiana. Amén. Y es importante, hermanos y amigos, que cada oyente de la palabra de Dios tenga pilares. Amén. Y las palabras pilares, hermanos, la encontramos allá expresado por Salomón, allá en el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 1, ¿cierto? Entonces, dice, hablando de la sabiduría, y él pone el ejemplo de la edificación, ¿de qué? De una casa, ¿cierto? Es decir, hermano, de que para hacer una casa se necesita ¿qué? Tener el conocimiento. Si no tiene conocimiento, por más que usted levante las columnas, se van a caer, ¿cierto? Y resulta, hermanos, de que la Biblia dice que la sabiduría edificó ¿qué? Su casa, ¿cierto? Y la labró sus 7 columnas. Y resulta, hermano, que esto implica que todo tiene un principio firme, sólido en la vida ¿qué? Diaria de nuestras vidas. Amén, en la vida cristiana. Y los pilares, hermanos, de la vida o los pilares de la sabiduría expresada en el libro de Proverbios, hermanos, nos muestra, hermanos, de que todo en la vida hay que hacerlo con un orden, ¿cierto? Todo en la vida hay que hacerlo agradable delante de los ojos del Señor, si queremos vivir una vida cristiana agradando al Señor. Amén. Y resulta, hermano, de que para obtener esta sabiduría, ¿cierto? Muchas personas piensan, no en la iglesia, sino en el mundo, piensan que por leer muchos libros ya tienen sabiduría al extremo. Pero resulta, hermanos, que tienen inteligencia. La Biblia dice, hermanos, de que para obtener la sabiduría se necesita ¿qué? El principio de la sabiduría es el temor. Así que el privilegio de tener sabiduría hoy los tenemos hoy los cristianos. Lo que el mundo llama sabiduría allá en el mundo, lamentablemente es inteligencia. Pero la sabiduría que hoy usted tiene viene del cielo. Amén. Y es importante, hermanos, entender esto, que si yo quiero hacer bien mi casa, necesito la sabiduría de lo alto. Amén. Así que, hermanos y amigos, esto de la sabiduría, todo cristiano debe tenerlo. Amén. Todo cristiano bautizado en el nombre de Jesús debe tenerlo. Amén. Y resulta, hermano, que esto es para los hijos de Dios. Amén. Y resulta, hermano, de que la palabra de Dios nos enseña que Salomón, antes de pedir riqueza, pidió sabiduría. ¿Por qué cree usted que Salomón pidió sabiduría en vez de riqueza? Porque, hermano, para usted guiar a un pueblo en ese entonces se necesitaba la sabiduría de lo alto. Amén. Y resulta, hermano, que la palabra del Señor nos enseña allá en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Nos dice, hermanos,
algo importante. Dice, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. Esto nos enseña que estar en Cristo podemos encontrar ¿qué? Los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Pero luego en el Evangelio también nos dice allá, Mateo 7, versículo 24 al 29, nos habla de dos simientes, ¿cierto? Y en este pasaje nos enseña, nos dice también que una fue construida sobre la arena, ¿cierto? Y el otro fue construido sobre la roca, algo de resistencia, ¿cierto? Aunque los constructores eran los mismos dueños, esto quiere decir, hermanos, que la vida cristiana es personal. Y de acuerdo como sea edificada. Amén. Así mismo será el resultado que usted va a obtener, sea positivo o sea negativo. Amén. Depende cómo usted viva su vida cristiana, de eso usted va a recibir. Amén. Sea bendiciones o no. ¿Y cuántos quieren bendiciones? Pero entonces hay que vivir con sabiduría, ¿cierto? Y resulta que hay una piedra, hermanos, que estaba investigando y se llama jaspe, y dice que es una piedra de mucho valor, tiene una potencia, aparte es muy firme, y dice que el jaspe tiene un color como que color rojo, y dice que tiene dos componentes fuertes o dos elementos fuertes, y dice que el primero domina un poder magnético que no permite que la humedad quite su potencial, y el segundo nunca pierde su solidez ni su estabilidad, siempre permanece firme. Resulta, hermanos, que estos ejemplos nos muestran también en la palabra de Dios, hermanos, que nosotros estamos fundamentados en algo muy importante, y es en la roca, ¿verdad? Y resulta que en esa roca donde usted está fundamentado, tiene esos dos componentes, hermano, que no le llega humedad, no pierde potencial, amén, no pierde solidez, no pierde estabilidad, amén, sino que siempre permanece firme. Y resulta que los que estamos en Cristo Jesús, amén, siempre vamos a estar firmes, amén, porque Cristo es la roca, ¿de dónde? De nuestras vidas, amén. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, amén. Y resulta, hermanos, de que para yo poder tener una columna firme, debo tener este pilar muy importante. Y resulta que este pilar es tan importante, pero muchos no le prestan atención, y es el oír. Isaías nos dice allá 55, versículo 3, dice: inclinad vuestro oído y vivirá vuestra alma. Y dice: y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Resulta, hermano, de que nosotros como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, amén, todos los días debemos oír ¿qué? Atentamente, amén. Aunque tenga muchos años en el Evangelio, necesitas oír, amén. Aunque tengas 50 años en el Evangelio, hermano, tienes que prestar atención a la voz de Dios,
Amén. Que la sabiduría que usted tiene, hermano, que Dios le ha regalado, no se enaltezca. Salomón fue sabio, obviamente, pero gobernó 20 años bien, pero los otros 20 años también lo gobernó mal. Así que es un peligro. Amén. Si usted le va a pedir al Señor sabiduría, dígale al Señor que le guarde la mente. Eso pasó con Salomón. Salomón, al tener mucha sabiduría, se exaltó a sí mismo. Y al final, hermano, él dice que todo fue vanidad. Amén. Así que la sabiduría que Dios le ha regalado, hermano, sírvalo en las manos del Señor. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si oímos atentamente, vivirá vuestra alma. ¿Qué se entiende por oír atentamente? Oír atentamente, hermanos, nos permite escuchar sin bulla. Amén. Nos permite oír con facilidad la palabra de Dios. Amén. Por más que a mi lado están molestando, yo voy a estar atento a lo que el Señor me está hablando. Voy a estar atento a lo que el Señor me quiere decir. Amén, por medio de su palabra. Y resulta, hermano, que el oír, hay muchas personas por no oír han perdido la vida. Hay muchas personas por no oír han fracasado en la vida. Hay muchas personas por no oír han perdido grandes empresas. ¿Por qué? Por algo que es fácil oír, pero muchas personas no le prestan atención. Y es por eso, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 14, y le dice algo importante: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en dónde? En nosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que debe ¿qué? Prestar atención, que debe escuchar no solamente lo que el apóstol Pablo le enseñaba, sino también saber escuchar la voz del Maestro, Jesucristo. Amén. Pero también Jesucristo también le dijo a sus apóstoles: oiga, id por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Amén. Es decir, hermano, que se le anuncia, se le predica solamente a los que oyen. Porque hay personas que usted le va a predicar, usted va a la casa de ellos y no te quieren oír. Amén, eso es normal. Pero solamente, hermano, solamente los que oyen van a ser beneficiados del poder de Dios. Van a ser beneficiados del reino de Dios. Amén. Pero también que cómo creerán en aquel de quien no han oído. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cierto? Y luego incluye, dice, así que la fe es ¿por cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que este pilar es muy importante, hermanos, porque ahí es donde viene la fe. Cuando oímos y creemos lo que esa persona nos está hablando por medio de la palabra de Dios, la persona puede creer. Pero solamente si esa persona presta atención. Y los que estamos aquí en esta mañana hemos prestado atención, amén, a la voz de Dios, a la voz del Maestro, amén. Y es por eso que estamos aquí reunidos adorando al único y sabio Dios, amén. Como hemos oído esa palabra, Dios nos ha dado esos beneficios, amén, que el mundo no lo puede obtener, pero usted y yo sí lo obtenemos, amén, porque estamos en Cristo y hemos oído esa palabra, amén, que da vida y vida en abundancia, amén. Y resulta, hermano, de que cuando nosotros oímos
a la voz de Dios. Entonces Jesús dice, bueno, de cierto os digo, que el que oyere mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Es un beneficio importante. Amén. Por eso ese pilar, hermano, cada vez que están predicando, enseñando, ponga atención, porque usted puede librar su vida y usted no sabe. Amén. Así que, hermano, para obtener la vida eterna, hermano, hay algo importante: oír. Si no oímos, pues ¿cómo vamos a heredar la vida eterna? Amén. Pero luego Jesús dice, bueno, cuando ustedes escuchen y crean al que me envió, pues van a tener vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino que no van a tener condenación. Amén. Y luego, después de pasar de muerte, va a pasar a vida. Resulta, hermano, de que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero por oír pasamos ¿a qué? A vida eterna con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos hemos bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el nombre poderoso de Jesús es el que perdona tus pecados. Amén. Te lava, te limpia, te restaura. Por eso es importante oír la palabra de Dios. Amén. Pero hay un segundo pilar que es importante, que cuando usted oye, viene ¿qué? Ahorita lo vimos, viene la fe, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la fe? ¿Cómo? Amén. Resulta que la fe, hermano, es la seguridad. Amén. La fe en Cristo, obviamente, nos da seguridad. Amén. La fe en Cristo, hermano, es el vehículo, amén, que nos transporta cuando pasamos por terrenos de lodo, pasamos por terrenos inseguros, pasamos por terrenos llenos de pantano. Bueno, la fe nos ayuda a pasar por esos caminos, obviamente caminando con el Señor. Amén. Y es importante, hermano, que la Biblia dice, hermanos, Habacuc capítulo 2, versículo 4, y nos habla de dos personajes. Y dice, y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué pasa? Vivirá. Entonces aquí nos está hablando de dos personajes. ¿Cuáles son? El que vive. Hay dos personajes que nos hablan ahí. El que no es recto, ¿cierto? El que vive con orgullo. Pero hay otro personaje que vive por fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe, ¿qué pasa? Vivirá. Amén. Ahora, resulta, hermano, que el justo por la fe, usted debe, hermano, andar como recto. Amén. Y resulta que nosotros, hermanos, si analizamos por la palabra del Señor, vamos a entender que el cristiano no anda por vista, sino como por fe. Amén. Cuando oramos al Señor, oramos, aunque la cosa no se ha hecho, pero creemos que ya las cosas han sido hechas. Amén. Eso es la fe en Cristo. Amén. Por eso es importante el segundo pilar. Y resulta, hermano, de que nosotros, cuando andamos, digámoslo así, cuando la persona anda de caída, Job nos enseña algo importante, que cuando estaba por allá, cuando el enemigo le quitó todo lo que tenía, hay una frase que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y cuando sabemos que nuestro Redentor vive, hermano, por más dificultades, por más cosas que pasen a nuestras vidas, llagas, hermano, hay un Dios en los cielos que siempre va a estar pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos por la fe.
¿Cuánto andamos por la fe? Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué va a pasar? Obviamente las montañas que usted ve ahí no se van a mover, ¿cierto? Pero las cosas imposibles, sí. Amén. Así que, hermanos, necesitamos entender, hermanos, que el cristiano siempre, nunca le debe faltar la fe. Amén. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Tenemos entrada por la fe. Amén. En esta gracia. Amén. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, necesitamos entender que cuando peleamos la batalla de la fe, hermano, echamos ¿qué? Mano a la vida eterna. Nosotros todos los días tenemos ataques constantes, ¿cierto? Y el que no tenga ataque constante, hermano, tenga mucho cuidado, porque hay algo que anda mal. Amén. Y resulta, hermano, que cuando el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, él no va a buscar a las personas que son firmes en la fe. Amén. Sino que va a buscar a las personas débiles en la fe. Y resulta, hermano, que el enemigo hace rato, no es por echar miedo, hermano, pero hace rato se ha devorado más de uno. ¿Por qué? Por la fe débil. Y resulta, hermano, que sin fe no existiría el cristianismo. Amén. Una vez lo dije, por fe nosotros andamos y no por vista. Amén. Pero por la fe, hermano, Cristo habita ¿en dónde? En nuestros corazones. Podemos ser hijos de Dios, pero si no hay fe no hay cielo. Amén. Por la fe, hermano, nos apartamos del pecado. Amén. Por la fe vivimos en santidad. Amén. Y esto es importante, por la fe, hermano, nos bautizamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Por la fe, hermano, nos arrepentimos. Por la fe, hermano, nuestro escudo apaga los dardos del maligno. Todo, hermano, esto todo quiere decir que todo es por fe, hermano. Obviamente en Cristo. Amén, pero necesitamos tener ¿qué? Fe. Una fe firme. Amén. Una fe, hermano, que nada lo mueva. Que si el día de mañana te amenacen porque andas en Cristo, hermano, usted puede morir tranquilamente. Amén. Pero no hay muchos amenes, eso sí no les gustó. Pero, hermano, por la fe, hermano, hay que hacerlo. Amén. Así que es importante, hermano, que si queremos apagar los dardos del enemigo, pues tenga la fe activa. Amén. Por eso, hermano, hay hermanos que dicen, no, es que a mí me llegan muchas tentaciones y caigo, porque no tienen la fe activada. Es que, hermano, es que no puedo dejar de decir palabras feas. Necesita la fe. Amén. Porque la fe es la que te va a ayudar en Cristo, obviamente. No la fe en la fe, sino la fe en Cristo te va a ayudar a estar firmes. Amén. Pero hay otro pilar, hermano, que es importante que cada hermano necesita. Y esto es lo que a muchos ha hecho apartarse de la presencia de Dios, y es el ánimo. Amén. El ánimo, hermano, es algo que si no le prestamos atención, nos apartamos. Si el ánimo no le prestamos atención, hermanos, nos vamos a olvidar del Señor. Y resulta, hermano, de que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, hermanos, en Deuteronomio 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. ¿Y qué dice?
No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va. ¿Y qué va a pasar? ¿Usted cree esa promesa? ¿O muchos no lo creen? Hermanos, esto de tener ánimo hay que tenerlo bien en alto. Amén. ¿Por qué? Número uno, porque nuestro Dios va con nosotros. Amén. Luego dice, no te dejará. ¿Y qué más? Amén. Entonces, hermano, el ánimo es algo donde el apóstol Pedro, donde falló. Resulta que el apóstol Pedro vio a Jesús, cierto, caminando sobre el mar. Y resulta que Pedro fue el único hombre que anduvo sobre las aguas. Tuvo el privilegio. Y resulta que el apóstol Pedro tenía todo el ánimo de ir donde estaba Jesús. Tenía todo el ánimo. Y resulta que la palabra de Dios dice que Pedro comenzó ¿a qué? A caminar. Y resulta que Pedro no se la creía. Pedro decía, bueno, ¿cómo es que estoy andando? Pero el momento que dejó de mirar a Jesús, ¿qué dice la Biblia? Se comenzó a hundir, ¿cierto? Y eso es peligroso, hermano. Muchas veces comenzamos con el ánimo en alto. Siempre escuchamos, no, cuando comience el año nuevo voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar lo otro. Pero resulta, hermano, que pasaron los meses y lo que usted dijo se quedó a un lado. Esos ánimos se perdieron. Y usted le pregunta a la persona, ¿y qué pasó con lo que ibas a empezar? No, los ánimos se me fueron. Y eso es peligroso, hermano. Porque, hermano, el hombre de doble ánimo, ¿qué dice la Biblia? Así que hay que tener siempre ¿qué? Ánimo en el Señor. Amén. Así que el Señor, hermano, va a buscar a una iglesia no de doble ánimo. Va a buscar una iglesia, hermano, que ha vivido en santidad. Dios va a buscar una iglesia, hermano, que aunque haya pasado por momentos difíciles, ha permanecido en el Señor. Aunque haya pasado por momentos de dificultad, hermano, ese Dios siempre le ha extendido esa mano para levantarlo. A ese Dios nosotros adoramos. Amén. Por eso, hermano, allá en Isaías, el Señor le dijo a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cómo? Con la diestra de mi justicia. Pedro estaba hundido, pero por allá apareció la mano del Señor. Por allá la mano del Señor lo levantó, ¿cierto? Y eso nuestro Dios, hermano, puede hacer con nosotros si usted tiene doble ánimo. Si usted en esta mañana tiene doble ánimo, en esta tarde, perdón, tiene doble ánimo, hay un Dios que te está diciendo, oiga, tienes que cambiar eso. Si usted es una persona de doble ánimo, hermano, la Biblia dice que es inconstante. Nuestro Dios no va a buscar una iglesia inconstante, no. Nuestro Dios va a buscar una iglesia que persevere hasta el fin. Este será salvo. Amén. Así que los ánimos, hermano, tengamos mucho cuidado. El cuarto pilar, hermano, también es importante que cada persona lo maneje con cuidado, que cuando Dios lo ponga en un puesto alto, sepa siempre bajar la cabeza, y es la humildad. Amén. La humildad, hermano, muchas personas piensan que la humildad es vivir como pobre, o es vivir como
ay, qué pobrecito. No, eso no es la humildad, hermano. La humildad, hermano, es algo que si Dios te dio un puesto, la gloria siempre tiene que llevársela a Él. Amén. Si Dios te regaló algo que usted nunca pensó tenerlo, la gloria sea para Él. Amén. Si a usted el Señor le regaló dones, le regaló talentos, le regaló cantidades de cosas, hermano, la gloria sea para Él. Esa es la humildad que nosotros debemos manejar. Es decir, hermano, de que la palabra de Dios nos dice, hermano, que la persona que está a su lado es su prójimo y debes tratarlo con humildad. Amén. No creerse más que ese hermano, no, por favor, hermano, eso nunca se le meta eso a la cabeza. Amén. Porque Jesús dijo algo importante: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos enseña, hermano, que Él, siendo Dios manifestado en carne, fue humilde. Amén. La Biblia dice que fue manso. Amén. Pero eso sí, hermano, somos mansos, pero no mensos, hermano. Por más que a usted lo quieran humillar, usted no puede dejarse de humillar, porque usted tiene un Dios que está con usted. Si usted, hermano, tiene la verdad y no la dice, hermano, pues ya el problema es usted. El Señor no tiene nada que ver ahí. Amén. Cuando Jesús les hablaba a los fariseos, les hablaba a todos los escribas, hermanos, les hablaba diciéndole la verdad en la cara. Amén. Y resulta, hermano, que por decir la verdad murió Cristo. Amén. Pero Jesús nos enseña, hermanos, eso: aprended de mí. Si queremos aprender ser humildes, aprendan del Maestro. El Maestro ya lo dijo hace 2000 años: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. Ahora, también ese Maestro, el que adoramos, también hizo algo, expresó algo, y es que Él, como Dios manifestado en carne, el Dios de los cielos, les enseñó o le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro no se quería dejar. Dijo: no, Maestro, ¿cómo se le ocurre? Pero el Señor, que es experto en humildad, le dijo: si usted no se deja lavar, pues no va a poder entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces Pedro le dijo: bueno, Señor, láveme todo entonces, porque quiero entrar completo. Amén. Pero es importante eso, hermano, de que la humildad siempre debe andar con nosotros. Amén. Si nosotros, hermano, demostramos la humildad, amén, vamos a poder ganar muchas almas. Con la humildad, hermano, muchas personas van a poder aceptar a Cristo. Pero si usted maneja con una altivez, hermano, pues nunca va a lograr llegar a ganar las almas que usted quiere ganar. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que el que gana almas es ¿qué? Amén. Así que, hermano, para ganar una persona debemos trabajar ¿cómo? Con sabiduría. Y la sabiduría, hermano, usted debe andarlo con la humildad. Porque hay hermanos que usted le dice: hermano, ¿y cuántas personas se ha ganado para Cristo? No, gracias a mí es que estas 30 personas están acá, y resulta que no es por usted. Ahí se ve la humildad que tiene, ¿cierto? Pero cuando alguien, hermano, refleja a Cristo, dice: no, todas las almas, hermano, todas es para el Señor. Amén. Por eso hay una canción, hermano, que dice: que sea Cristo el primero. Así que, hermano, usted debe olvidarse de usted. Debe poner a Cristo en donde? Primer lugar, ¿cierto? Y siempre, hermano, se ha hablado eso, ¿cierto? Siempre lo han predicado: Cristo sea el primero. Pero resulta, hermano, que muchos no lo dejan. Amén.
Resulta que muchos quieren a Jesús como su único Dios y Salvador, pero no lo dejan ser el Señor de su vida. Y entonces ahí habla mucho de la humildad que usted tiene. Cuando usted no deja hacer la voluntad del Señor, se demuestra la humildad que usted tiene ahí. Pero resulta, hermano, que la voluntad de Dios, cuando usted deja que la voluntad de Dios sea agradable y perfecto, es porque Cristo ha sido, ¿qué? El primero. Pero, hermano, hay que tener a Jesucristo en nuestros corazones humildes. Porque sin humildad tampoco hay cielo, hermano. Los que van al cielo son las personas humildes, ¿o no lo creen? Así que mantenga la humildad. Amén. No se crea con el doctorado que tiene, no. No se crea por ser high school, tampoco. Aquí, hermano, el que quiera servir a Cristo necesita manejar, ¿qué? La humildad. Amén. Un perfil bajo, porque el perfil alto lo tiene Jesús. Amén. El protagonista de esta iglesia se llama Jesús. Amén. Así que, hermano, la humildad es algo importante que todos nosotros debe manejar. Amén. Así que, hermano, por más que usted venga de Harvard, aquí no vale eso. Aquí es lo que vale la humildad. Amén. Porque a Cristo servimos. No servimos a cualquiera, sino al Dios Todopoderoso. Y hay algo importante, hermanos. Son varios pilares, pero si digo todos, pues vamos a salir como a las 5 de la tarde. Así que lo puse 5. Y el quinto pilar, hermanos, es no más importante, sino que debe caminar con nosotros en todo momento. Y es el temor a Jehová. El temor a Dios. ¿Por qué, hermano? Hoy en día hay personas que viven el cristianismo como si Cristo no viniera. Y eso es peligroso. Cuando usted hace lo que hace y usted piensa que Cristo no te ve, hay un peligro. Y eso, hermano, no puede pasar. Amén. Hoy el mundo, los que viven la vida religiosa, han considerado que el temor a Dios es temer al juicio venidero. Pero resulta, hermano, que el temor a Dios no es eso. El temor a Dios es vivir ¿cómo? Con respeto, con obediencia. Amén. El temor a Dios es eso, hermano, vivir una vida en santidad. Muchos por ahí predican de que haga lo que hagas, no hay consecuencia. Pero el escritor a los hebreos nos dijo, hermanos, el escritor a los hebreos dice que sin santidad nadie. Es decir, hermano, que usted y yo debemos andar en temor al Señor. Amén. ¿Y por qué debemos andar con el temor al Señor, hermanos? Porque nuestro Dios es nuestro creador. ¿Por qué debemos andar con temor a Dios? Porque nuestro Dios es santo. ¿Por qué debemos andar con el temor a Dios? Porque nuestro Dios es inmutable, es decir, no cambia. Amén. Aparte de eso, hermano, nuestro Dios, ¿por qué debemos andar en el temor de Dios? Porque nuestro Dios es amoroso. Y hay algo importante, hermano, es que todos los días usted y yo estrenamos ¿qué? Misericordia. Por eso hay que andar en el temor del Señor. Amén. Y eso duele, hermano, cuando una persona anda como si Cristo no viniera. Eso es triste, hermanos. Pero ya vimos por la palabra de Dios que el principio de todo, de la sabiduría, es el temor a Jehová. Así que solamente los que obtienen sabiduría son los que tienen que temor al Señor. Amén. Usted quiere que Dios lo prospere, lo bendiga,
pues tenga temor. Amén. Usted quiere que Dios lo ponga a ustedes en lugares altos, téngale temor a Dios. Y si usted no me cree, vea, usted tiene una Biblia, hermano, para usted leerlo todos los días. Ahí usted va a encontrar de los personajes bíblicos que los que tuvieron temor a Dios, hermanos, Dios los llevó a lugares que jamás imaginaron pensar llegar. Pero hermano, todo está en el temor a Dios. Pero hay algo que Salomón dijo, y es que Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos, ¿qué dice? Y la enseñanza. Amén. Entonces hay personas, hermanos, de que en el mundo que creen tener más sabiduría que usted. Pero hermano, la persona obviamente que quiere obtener sabiduría, aparte de tener temor al Señor, necesita leer. ¿Cuántos leen? Hermano, si usted quiere sabiduría, hay que leer la palabra de Dios, porque esa es la que te da la fuente de todo. Amén. Cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene dificultades, cuando alguien no cree en Dios, usted tiene la fuente importante, hermano. Pero necesitamos el temor a Dios, para que Él te pueda dar esa sabiduría que usted tanto anhela. ¿Cuántos quieren sabiduría? Bueno, ¿cuántos tienen temor a Dios? Bueno, esa es la fuente, hermano. Ese es el requisito importante que todos nosotros debemos tener. Amén. Y quiero mencionar algunos versículos, hermanos. Y es que también nos enseña que el temor a Jehová es tener confianza y fortaleza. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de vida. Cuando tenemos temor a Dios, hermano, el Señor, hermano, nos levanta. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice en varios versículos, dice que el temor de Jehová es la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire lo que hace el temor a Dios, te evita de la muerte. Amén. Te evita de muchas circunstancias. Pero también mire lo que dice la palabra de Dios para los que anhelan dinero o gran cantidad y no la han podido obtener. Proverbios 15 al 16 en adelante dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Cuánto le gusta lo poco? Ay, bueno, hay muy pocos, vean, muy pocos amenes. Amén. Pero dice: es mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El temor de Jehová es enseñanza de ¿qué? De sabiduría, y a la honra precede la humildad. Cuando usted tiene temor, vas a manejar ¿qué? La humildad, hermano. Así que, hermanos, el que anhela o ha anhelado riqueza, y si Dios no se lo ha regalado, hermanos, porque se te puede dañar el corazón. Amén. Así que el Señor dijo: bueno, mejor es lo poco. Amén. Con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Pero también la palabra de Dios nos dice, hermanos, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Proverbios 19:23. La Biblia también dice, hermano, riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová.
Otro versículo dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Isaías 33, versículo 6. Otro versículo, hermanos, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, déjeme decirle, no busque el privilegio de los hombres. Amén. No busque agradar a los hombres. Busque, hermano, el beneficio de Dios. Amén. Busque que el mismo Dios te exalte. No, que fulano de tal te quiere poner, consúltelo con Dios primeramente, si Dios te quiere ahí. Amén. Porque, hermanos, muchas veces hay personas que están en un puesto donde Dios no ha querido. Y ese es el problema. Cuando eso pasa, hermano, el temor de Dios no está ahí. Pero cuando Cristo te pone en ese lugar, hermano, usted va a ver cómo Dios va a prosperar todo lo que usted haga. ¿Por qué? Porque el temor de Dios anda con usted. Pero si queremos, hermano, que Dios nos guarde en todo tiempo, pues la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y sobre todo te defiende. Es decir, que si hoy al salir de acá te llega a suceder un accidente, el Dios Todopoderoso a quien usted teme te puede guardar. Pero hay que tener temor del Señor, hermanos. Así que si queremos vivir conforme al conocimiento de Dios, vivir conforme agradar a Dios, necesitamos, hermano, en todo tiempo temerle a Él. Y obviamente el temor no es tenerle miedo, porque muchas personas, cuando usted le pregunta, ¿a usted a qué le tiene miedo? No, yo le tengo miedo a Dios. Usted le pregunta a una persona del mundo, pero cuando usted le pregunta a un cristiano, ¿por qué usted le teme a Dios? Es porque lo respeta. Amén, porque usted lo ama. Amén, porque usted cumple la palabra de Dios. Incluso Jesús dijo, si me amad, guardad mis mandamientos. Me gustaría que se pusieran en pie, hermanos. Y decirles lo que el apóstol Pablo dijo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Mire lo que dijo, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Amén. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Amén. Mire lo que dice, prosigo ¿qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermano, mientras tengamos vida, hay que seguir adelante.
Hermano, mientras tengamos vida, hermanos, debemos andar en el temor de Dios. Mientras tengamos vidas, hermanos, hay que vivir como si Cristo viniera hoy por su iglesia. Esta es la oportunidad donde el Señor nos está diciendo, oiga, hay que prestar atención, hay que aumentar la fe, no hay que tener los ánimos abajo, no, hay que andar con humildad, pero sobre todo, hermano, hay que andar con el temor de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque usted no sabe si allá afuera lo está esperando la muerte. Y usted no sabe si dependiendo de aquí cómo hayas alabado y glorificado a Dios, te vayas hoy con el Señor o te puedes perder. Cuando usted venga a la iglesia del Señor, hermano, por favor, no se quede como una estatua. Aquí el Señor no está buscando estatua, no. Aquí el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted no se sabe la canción, hermano, cierre sus ojos y medite en la presencia de Dios, pero no se quede con una estatua ahí sin adorar, no, porque Dios no merece eso. Dios merece mucho más. La vida que hoy Dios te está dando, hermano, muchos lo anhelan. La vida que hoy tienes, muchos quisieran tenerla. Si usted le preguntara a un drogadicto, oiga, ¿qué prefieres? ¿La vida de un cristiano o la vida como estás? Él va a decir, obviamente, la vida de un cristiano. No salen porque no pueden. Pero hoy que usted tiene la oportunidad, hermano, que usted tiene un Dios que es amplio en perdonar, no desaproveche esta oportunidad. En la vida cristiana, hermano, debemos entender que vivimos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. En la vida cristiana debemos entender, hermano, que los pilares que están caídos hay que levantarlos en el nombre de Jesús. Nehemías le dolió cuando vio esos muros caídos, pero la Biblia dice que Nehemías tenía ese sentir y levantó esos muros. Hoy el Señor, hermano, quiere levantar muros firmes. Hoy, hermano, Dios quiere levantar simientes firmes, pilares firmes, para que cuando Él venga, sea hoy, sea mañana, o sea el día que Él quiera venir, usted pueda estar listo para irse con Él. Pero la pregunta es, ¿cuántos se van a ir con Él? Muy pocos. Eso es de mucho cuidado. Pero los que están listos, hermano, sepa lo que si hoy mismo viene, nos vamos con Él. Pero hay que tener esos pilares firmes. Hay que andar en el temor. Ya no volvemos atrás, no, sino que vamos, prosigo a la meta, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Quiero orar por alguien que quiera levantar su pilar. Quiero orar por alguien que en realidad necesite levantar esos muros caídos. Aquí hay un Dios que te conoce. Aquí hay un Dios que te puede levantar. Aquí hay un Dios que si usted lo busca de corazón, Él está dispuesto a darte la mano como hizo con Pedro. Jeremías quería apartarse de la presencia de Dios, pero la Biblia dice que había un fuego que nunca lo dejó apartarse de la presencia. Que si ese fuego hoy está apagado, hoy en el nombre de Jesús te invito a que lo prendas. Hoy si ese fuego está apagado,
Te invito hoy en el nombre de Jesús que vengas a los pies del Maestro. Porque Dios quiere no un altar oscuro, sino un altar encendido por el poder y la presencia más grande que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos todos en el nombre de Jesús. Aleluya. Oremos, hermanos, aleluya. Aquí hay un grupo de hermanos, amigos, que necesitan en esta mañana restaurar, volver a sentir ese juego. Aquí está el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Soberano Dios, maravilloso. Oh Dios maravilloso, en esta mañana hemos escuchado tu palabra, Señor. Aquí hay un grupo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Un grupo que necesita de ti, Señor. Oh Señor, un grupo, Señor, que necesita ser restaurado, Señor, en esta mañana, Señor. Tu mano poderosa y bendita, Señor, sea extendida sobre cada uno de nosotros. Oh Dios, y que de aquí salgamos restaurados, Señor, con ese espíritu vivo, Señor. Oh Dios, glorifícate, Dios maravilloso, en cada amigo, Señor, en esta mañana, Señor. En cada hermano, Señor, restáurale, Dios. Levántale, Dios. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Oh, maravilloso Jesús, glorifícate, Señor. Te lo rogamos, Dios. Tu mano poderosa y bendita sea sobre cada uno de ellos. Aleluya, aleluya. Oh, Dios maravilloso, te rogamos, Señor, glorifícanos. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mar.
Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ya que estamos en pie, vamos a regalar una oración a nuestro hermano Kevin, para que Dios le siga dando sabiduría, lo siga usando. Sabemos que no es fácil predicar en San Nicolás, para que Dios le siga usando de una manera especial. ¿Usted no cree que es bueno regalar una oración a nuestro hermano Kevin? ¿Verdad que sí, verdad? Vamos a orar por él para que Dios le bendiga. Señor Jesús, Rey soberano, Rey de todo sabiduría, de todo entendimiento, Señor, en esta mañana una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Colocamos a este siervo, Señor, que tú has escogido, Dios, para que lleve tu mensaje a la iglesia, Señor. Te ruego, Dios, que tú le des sabiduría, lo uses de una manera especial, Señor. Sé con ellos, Señor, con su familia, Padre. Ayúdale a darle entendimiento, Señor. Sabemos que no es fácil, pero agarrado de tu mano poderosa y bendita, Señor. Oh, saldrá adelante, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor Jesús, maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, tenemos unos avisos aquí.